Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Puebla en el Cosmos. Hoy tenemos como invitado a un gran personaje de la vida pública y de la investigación nacionales. Se trata de José Enrique Villa Rivera, un sinaloense que nació en Los Mochis y que curiosamente tuvo como profesores en la escuela a sus papás, no uno, los dos. Él cursó el primer año de primaria con su mamá en Los Mochis y el sexto de primaria con su papá. Y él desde pequeño se vio estimulado por estudiar mucho, por ser una persona responsable, por progresar, por conocer el país. Y lo logró. Lo logró porque cuando cursó el sexto año de primaria, siendo su padre su profesor, ganó un concurso que se hacía en todo el país y esto le permitió conocer por primera vez la Ciudad de México. La Ciudad de México, una gran metrópoli que le fascinó y que además lo motivó para seguir estudiando. Este sinaloense, cuando crece y termina su preparatoria, se va solito con su morral a la Ciudad de México e ingresa a la ESIQUIE, la Escuela Superior de Ingeniería Química del Instituto Politécnico Nacional, sin imaginarse que algún día, muchos años después, sería ni más ni menos que director del propio Instituto Politécnico Nacional, además de muchos otros cargos que también ha llevado a cabo con eficiencia, honestidad y más que nada vocación. Porque para que México progrese necesitamos ponernos la camiseta, querer a los nuestros, querer nuestras instituciones y por eso me da muchísimo gusto darle hoy la bienvenida a Enrique Villa. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Rodolfo. Pues es un grato placer estar platicando con un hombre distinguido de nuestro país, el único astronauta que ha dado nuestro país, que ha dado las instituciones de educación superior y sobre todo tener la oportunidad de platicar contigo en este espacio que se ha generado aquí en el estado de Puebla para dar a conocer pues, el fascinante mundo de la actividad científica y tecnológica. Muchas gracias, Enrique. Aquí en este programa el invitado especial eres tú. Tú eres el homenajeado, de cierta manera, porque gracias a tu esfuerzo y a tu trabajo estás contribuyendo con un granito de arena muy importante para el progreso de nuestro país. Pero como todo, para poder ayudar tenemos que estar preparados, tenemos que esforzarnos por educarnos. Y cuando tú concluyes con éxito tus estudios en la ESIQUIE del IPN en la Ciudad de México, pues dices, aprendí mucho aquí, pero yo quiero conocer otros lugares y quiero hacer mi posgrado. Y como tú no contabas con padres muy pudientes, tuviste que recurrir a buscar una beca. Sí, claro. Y fuiste uno de los primeros becarios del CONACYT. Así es. Y te fuiste con una beca del CONACYT a Francia a estudiar, ¿en dónde? Bueno, me fui con una beca del gobierno mexicano a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a estudiar a Francia al Instituto Francés del Petróleo. El Instituto Francés del Petróleo es una institución de investigación sobre los temas del petróleo en Francia y de formación de recursos humanos. Se ofertaba un programa de maestría, un programa de doctorado, que en su momento era lo que se asociaba a mis expectativas profesionales. Y entonces el gobierno mexicano me otorga la beca para irme a estudiar. Pero quizá un poquito para comentarte por qué me fui a estudiar. Yo te podría decir, Rodolfo, que fui un niño y después un joven altamente influenciado por sus padres, como debe de ser además, sobre todo por mi padre. Mi padre era un personaje especial en el norte de Sinaloa,
porque andaba como monje, como los monjes fundando conventos, él anduvo fundando escuelas. Era un maestro rural de la vieja guardia, de la escuela vasconcelista de la educación rural, que se dedicó y era egresado con una alta convicción social, se dedicó a fundar escuelas primarias en diferentes ejidos en el norte de Sinaloa. En uno de ellos, ahí nací. Por supuesto, se casó con una maestra, mi madre, Sí. como decías. Entonces yo viví en ese ambiente de la escuela. En un ambiente, por supuesto, los padres, los profesores no son personas que tengan muchos recursos. Además de que nosotros éramos muchos, 11 hermanos. Y a los 11 había que alimentar y había que vestir y cuidarlos. Pero mi padre y mi madre siempre pensaron que lo mejor que podían hacer con esta convicción que tenían era que debían de tener valores, sus hijos, muy sólidos. Mi padre y mi madre eran muy estrictos, tenían una educación muy rígida, muy fuerte, no había que andarse con estas cosas de la modernidad de ahora, había que cumplir y había que estudiar mucho. Ellos sabían que la mejor educación, la mejor herencia que nos podían dejar era tener una educación sólida. Entonces ahí aprendí lo que significaba el esfuerzo. La responsabilidad. La solidaridad, la cultura del esfuerzo. Y el querer avanzar. Y el querer continuar, el querer avanzar. Por eso cuando no es gratuito, cuando salgo de la carrera del Politécnico Nacional, yo siempre pensé que me iba a ir a estudiar una especialidad al extranjero. Yo siempre pensé que me iba a ir a hacer una maestría y un doctorado al extranjero, que me iba a costar mucho trabajo, por supuesto, pero traía unas buenas herramientas que se habían ido formando en la educación básica, en la educación media, en la educación superior, de la escuela pública, Rodolfo, que es lo importante también resaltar. Entonces salgo becado por el gobierno mexicano a estudiar 5 años para hacer mi doctorado a esta institución que es muy sólida en el campo, en la especialidad del petróleo. Entonces, por eso hice mi doctorado con esta orientación, con esta formación en el extranjero. Excelente, Enrique. Pues qué bueno. Sin duda, todos debemos de reconocer y en lo personal me da mucho gusto ver que hablas de tus padres con mucho cariño, con mucha veneración por toda la labor que hicieron contigo y tus hermanos, que eran muchísimos, ¿no? O son. Y ustedes jóvenes que nos ven, pues también tomen en cuenta que sus padres hacen un gran esfuerzo para que ustedes avancen, se superen. Y algo también muy importante, hoy existen las posibilidades para estudiar siempre y cuando tú así lo desees. Ya no es como cuando Enrique tuvo que dejar Sinaloa para ingresar al IPN en la Ciudad de México, donde quería estudiar su carrera de ingeniero industrial. Ahora tú puedes estudiar prácticamente en cualquier municipio del país. Ya no tienes que irte a grandes distancias, con tantos y tantos sacrificios. Puedes estar cerca de tu casa, de tu familia, trabajar si es necesario, pero afortunadamente vivimos en una época nueva, donde existen muchas posibilidades y desde luego si tú quieres después conocer otro país, superarte, hacer un doctorado, también lo puedes hacer. Porque así como Enrique, que estudia su primaria, su secundaria, su prepa en Sinaloa y después su carrera en el IPN sin saber que se va a convertir en director del propio IPN, se va con una beca a Francia del CONACYT sin saber que muchos años después también sería el director general del CONACYT. Felicidades, Enrique, y regresamos después de un corte.